Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Concientización o concienciación, ya ni sé cómo se dice correctamente, pero hoy toca recordar y sobre todo actualizarnos respecto al espectro autista. Y para hacer este programa especial, no solo nos acompaña nuestra psicóloga de cabecera de los martes, Luz María Álvarez. Bienvenida, Luzma, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de compartir este tema. Diferente, ¿no? A lo que hacemos. Pero además es un tema muy importante. Creo que es más importante de lo que nos imaginamos porque pareciera que solo le compete a aquellos que tienen alguna persona con autismo cercana. Pero creo que hoy en día tenemos que ser más abiertos y estar más informados porque el autismo está en todos lados. Y bueno, Francis Dorín, que es fundadora de Casa Ramé y mamá de una hermosa Regina con autismo. ¿Cómo estás, Francis? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar aquí contigo. Y bueno, hoy les dejé una tarea distinta porque si bien hemos hecho programas, Francis, contigo y con otros miembros de la comunidad que han hecho también una gran labor de abrir espacios para el espectro en Los Cabos, siempre nos centramos en los niños. Hemos hablado también en los adolescentes, ¿no? No hemos hablado casi nada del adulto con autismo, que también es otra serie de retos y de sorpresas. Pero hoy quiero dedicar este programa para hablar de los padres, de los papás que reciben más o menos entre los 3 y 6 años de edad un diagnóstico de autismo. Y cuando hablamos de autismo o espectro autismo, es tan complejo dimensionar y entender realmente cuál va a ser, digamos, el paquete, el reto o la experiencia que te va a tocar vivir, porque es tan diverso. Por eso ya no se puede hablar solo de autismo, se habla de un espectro, porque hay un chorro de variantes, diferencias, etcétera, que se pueden tener o no tener. Y medio se están logrando medir, pero todavía falta mucho, Francis, por entender. Mucho. Mira, hoy me estaba haciendo cuentas que de Regina hace 18 años que recibimos el diagnóstico, después de estar viajando a Monterrey, porque aquí no había ni neuropediatra en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo 18 años de que me cambió la vida totalmente. Si un hijo te cambia la vida, cuando te lo mandan con alguna necesidad especial, te mueve todo, ¿no? Pero la gran diferencia que veo ahorita hace 18 años que yo empecé es que ahorita ya hay mucha más información, y eso es gracias a la responsabilidad de muchísimas personas, familias que dijeron voy a dar información sobre este tema a instituciones, a medios de comunicación. Cuando yo empecé no había nada de información, no había tratamientos, no había nada. Entonces esas familias a las que ahorita les están dando el diagnóstico, déjenme decirles que es más fácil de lo que parece. Es muy difícil. Sí es difícil, no voy a decir que no, pero tampoco es el fin del mundo. Claro. Yo quisiera, Luzma, que tú nos ayudaras un poco a abordar esto. Tú sabes que cuando hay, digamos, un trauma emocional, creo que un diagnóstico de cualquier tipo siempre genera cierto trauma. Si es una epilepsia, si es algo congénito, si es algo de la neurodiversidad, siempre genera un trauma en la psique de los padres, porque es algo definitivamente que no esperaban y genera mucho miedo. ¿Qué puede facilitar este proceso de entendimiento? Fíjate que me ha tocado tener en consulta a padres de niños autistas, recientemente, de hecho, en los últimos años, y precisamente lo primero que necesitamos trabajar es el miedo. Sí. Y una de las razones que hemos descubierto juntos de por qué necesitamos trabajar el miedo y soltarlo es porque el miedo bloquea la capacidad de disfrutar a tu hijo. Y eso es lo que no hay que perder de enfoque. Que si bien, tienes un diagnóstico fuerte que no esperabas, que te da miedo, sigue siendo tu hijo y sigue siendo una persona. Sí. No es un diagnóstico, es una persona. Sí. Y en esa virtud también necesito ser capaz de disfrutar lo que sí tengo y no agarrarme del pavor que me da no saber qué hacer.
Claro. Y esto se potencia porque de por sí ser mamá o ser papá es difícil, ¿no? A todos nos da miedo, nadie te explica cómo, tienes que descubrirlo sobre el camino, hay muchos retos, hay muchos miedos, tienes que conocer a tu hijo, pero luego te dan además un diagnóstico como esto, es ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? Entonces hay que informarnos mucho, hay que entender mucho. Igual también a veces el neuropediatra o el neurólogo no se detiene a explicarte con peras y manzanas de qué se trata. Hace poco me tocó la mamá de una niña autista de 4 años y venía muy angustiada, muy estresada, porque ya había ido a La Paz, ya había ido aquí, ya había ido allá, ya la niña tiene maestra sombra, y de repente me dices que ya no sé qué más hacer, no sé qué estoy haciendo. Y entonces yo le empiezo a hacer preguntas y de repente me doy cuenta y le pregunto, espera, ¿alguien ya te explicó qué es el autismo? Y me dice, no. Le digo, ¿cómo? Entonces, me dice, no, dice, nada más he estado haciendo lo que me dijeron que hiciera. Entonces, a mí me gustaría compartir una forma simple de entender el autismo, porque a veces lo vemos muy complicado, pero no es tan complicado, ¿sí? El autismo es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? La expectativa del desarrollo neuronal en el niño es diferente, se sale de la normal. ¿Qué es la normal? En la estadística, la normal es lo que está en medio, o sea, lo que consideramos común. Entonces, un trastorno de neurodesarrollo simplemente se sale de esta normalidad y tiene un proceso de desarrollo diferente, pero se va a desarrollar. Claro. Porque mucho del miedo que les da es, no va a desarrollar, no va a crecer, no va a tener habilidades, no se va a integrar, ¿cómo va a ser en la vida? ¿Cómo va a sobrevivir? Te prometo que va a sobrevivir. Sí, exacto. Solo necesitamos entender que su desarrollo es diferente. Ahora, cuando hablamos de lo neurosensorial o del desarrollo neurológico, tenemos que entender cómo se traduce en el día a día, en la cuestión práctica. Y entonces, cuando hay un tema de neurodesarrollo, estamos hablando que se traduce en sensorialidades, es decir, su capacidad de interpretar los estímulos sensoriales es diferente. Por eso es que hay estímulos que los impactan más, alteran, ¿no? Que los alteran ruido, más. En algunos casos. Depende los cada colores, niño. Las luces, de gente, ¿no? Sí. El estímulo, el contacto físico, si a veces no les gusta, es porque el estímulo es desagradable. El clima, ¿no? Claro. Es decir, su interpretación de estímulos es diferente a la mía. Sí. Entonces, lo que para mí puede ser agradable, para ellos va a ser desagradable. Sí. Lo que para mí me puede dar tranquilidad, a lo mejor a ellos los altera. Y al revés, lo que para mí me podría alterar, a ellos los tranquiliza. Sí. Hace muchos años me tocó conocer a un niño autista que, ¿sabes cómo se tranquilizaba? Lo colgábamos de un columpio y le torcíamos el columpio y giraba como trompo Y le daba, y se calmaba. que era una sacudida, ¿no? Pero a él le daba tranquilidad porque su estímulo sensorial Sí. le daba tranquilidad de esa forma. Yo creo que una de las cosas, y Francis, ahí es donde tú creo que vale mucho tu testimonio, es hay miedo, ¿no? Miedo efectivamente a que no se logre la independencia o se logren ciertas cuestiones, a lo que implica para un padre tener un hijo dependiente de por vida, etcétera. Pero también hay un miedo a ese horrible deseo de pertenecer, ¿no? sí, definitivamente. Creo que la sociedad tiene mucho que ver ahí. Hace poco, ayer de hecho, me preguntaban, porque Regina es una persona con autismo muy social, tú la conoces. Es no verbal, tiene epilepsia, tiene ovario poliquístico. Regina es un estuche de monerías, ¿no? Sí. Pero le encanta andar en ciertos restaurantes de aquí, le encanta salir a caminar a la plaza, le encanta ir a la playa, ¿no? Y si llegan, ella saluda de beso, o sea, es una persona muy social. Y ayer me preguntaron que si vamos a esos restaurantes porque a ella le gustan o porque a mí me gustan, ¿no? Y me di cuenta que llegamos a una negociación en todos estos años, Regina y yo, ¿no? Claro, Entonces, es por ejemplo, a mí me gustaba ir a reconocido restaurante en la playa donde hacen concursos, pero la música es demasiado alta para Regina. Sí. Entonces yo no podía estar ahí. Entonces me mudé a 2 restaurantes sobre la misma playa donde la música no está más alta y podemos tener esa convivencia en lugar de encerrarme en casa, Sí. ¿no? Entonces
esa parte que dices tú de las expectativas de la sociedad, la parte de pertenecer, ¿no? ¿Cómo debe ser? Nada más tenemos que hacer ciertas adecuaciones, pero podemos seguirlo haciendo. Ahora, Regina llega al restaurante que está a 2 locales al que íbamos antes, y empiezan a hacer papas a la francesa, y ya llegó Regina, y si sabes cómo, sí. O sea, sí tenemos un sentido de pertenencia, tal vez no como yo lo hubiera tenido si Regina no tuviera autismo. O como lo pensaste. Exacto. Claro. Pero lo tenemos, sí. ¿no? Entonces, claro. Pero todavía falta muchísimo por hacer. Claro. Porque la normalidad, o bueno, lo que tendemos a hacer los padres es a encerrarnos, porque sí. Somos muy criticados. En tu momento cuando recibiste diagnóstico, ¿buscaste apoyo psicológico para ti? Claro, okay. Claro, no, yo en los grandes episodios de mi vida, no es como que voy a terapia constante, pero en los grandes episodios de mi vida, y uno es el diagnóstico de Regina, el fallecimiento del papá de Regina, diagnóstico de mi hermana de otra cosa, recientemente el fallecimiento de mi papá, yo busco ayuda. Claro. Porque necesitamos la ayuda psicológica, te arrancas y ya no. Ahora, yo en el momento en que me cayó, tú has escuchado la historia que yo cuento que hay 2 Reginas, ¿no? La que nació el 2 de octubre y la que nació el 30 de junio, ¿no? Entonces, en el momento en que yo enterré a la del 2 de octubre, porque esa hija no iba a ir a estudiar al TEC de Monterrey y no iba a bailar ballet y no iba a salir de fiesta de antro y esa que creaste cuando te dijeron es niña, estás embarazada. Exacto. Y es niña, hiciste tú una historia. Entonces esa no iba a pasar, ¿no? Entonces se queda a un lado y yo amo y adoro y acepto a la del 30 de junio que me ha hecho la vida de cuadritos, pero me ha cambiado la vida. Ella vino a tocar mi vida y la de muchísimas personas, tú sabes todo lo que por Regina se ha hecho, ¿no? Sí. Pero también porque mi forma de sanar, estoy consciente, es activándome. O sea, yo no me podía quedar sentada esperando que alguien viniera y trajera terapias a Los Cabos, ¿no? Entonces mi forma de sanar es moviéndome, haciendo. Y si me veían feo en la calle, entonces tengo que educar a la sociedad. Y si no hay inclusión escolar, entonces tengo que trabajar por la inclusión escolar. Y ahorita aquí estoy trabajando por la inclusión laboral, ¿no? Porque mi hija ya es un adulto. No todos reaccionamos de la misma manera. Se está trabajando en una inclusión laboral y por eso quiero hacer más programas justo este mes de abril al respecto, porque tenemos que estar sensibles a esto. Es importante que haya espacios para adultos con autismo y es importante que estamos sensibles para que podamos reconocer y también ser un poco, no quiero decir tolerantes, pero sí receptivos. Y tuve una experiencia recientemente con eso que les estaré compartiendo más adelante. Yo diría respetuosos. Sí. Porque creo que el tema social, lo que nos toca a nosotros como sociedad cuando no tenemos a una persona con autismo en casa, es ser respetuosos y dejar de juzgar, porque uno de los dolores también que yo escucho de los padres de niños autistas es el juicio de la familia, el juicio de la sociedad, el juicio de la persona del supermercado que te ve feo porque tu hijo está haciendo una rabieta. Y no saben qué hay detrás, o sea, la gente dice, ay, es que está haciendo un berrinche, que le eduque. No, tú no sabes. Sí. A lo mejor es autista y está teniendo una crisis y la mamá está haciendo todo lo posible por controlarlo y contenerlo y sostenerlo y sacarlo de ahí. Pero como sociedad somos crueles frente a la figura parental porque juzgamos mucho sin saber, sin tener conocimiento. Entonces yo creo que si yo pudiera resumir una frase de testimonios que he escuchado de padres de niños autistas es: si no me ayudas, no me estorbes. Muy buena. Claro. Y sabes, yo creo que es importante entender también que la manera en que nos conducimos frente a las personas que tienen capacidades funcionales diferentes o diversas, pues viene de la manera en que hemos sido educados, ¿no? Hay una forma para llamar a esta forma de discriminación y de exclusión, y se llama capacitismo, ¿no? Que es específicamente esta forma de discriminar a las personas que se basa en suponer que las personas que tienen una discapacidad son inferiores o menos capaces que las personas que no la tienen, ¿no? Entonces vamos nombrando las cosas por su nombre y vámonos autorreconociendo en este capacitismo y en esta manera de discriminar y excluir a las personas con este tipo de características, y tratar de trabajar realmente de fondo en eliminar estos prejuicios con personas que tienen capacidades funcionales diferentes. Sí, y ahorita que hablaba Luzma del neurodesarrollo, ¿no? Nos hemos dado cuenta
que hay muchas más variantes de lo que pensamos en el neurodesarrollo. Ya casi me cuesta trabajo pensar que esto del neurotípico existe, ¿no? Tal vez no. Porque igual lo hay en cierta etapa y luego pasa algo y cambia. Y yo estoy viendo crisis de ansiedad también que antes no se tenían desde jóvenes, que también no va dentro de lo neurotípico, ¿no? Claro. Ni depresiones, etcétera. Pero bueno, eso ya es un tema. Ahora decías tú, cuidado con los juicios. Y Sí. yo quiero que me digas, Francis, si esto es cierto. Yo, platicando con mi hermano, yo tengo un sobrino que está dentro del espectro autista, es Alex, y tiene 22 años, ¿no? Casi 23 ya. Y Alex, bueno, es un joven maravilloso que maneja, que tiene su canal de YouTube, que hace críticas de películas, que también es un ser social, que es muy honesto y que siempre se viste de verde. ¿Ok? Y tiene otras muchas características maravillosas, pero yo platicaba con mi hermano, que tiene un adulto con autismo de 23 años, sé que es lo más difícil, y una vez me dijo, ¿sabes qué? Un papá con un hijo con autismo siempre hizo algo mal, que está muy en el inconsciente colectivo. ¿Qué hiciste mal para tener, o qué genética, o qué brinco, o está haciendo algo mal? ¿O hiciste algo mal porque te tocó? ¿O estás haciendo algo mal porque no está logrando las normas sociales establecidas? ¿Es esto algo con lo que tú cargas? Es lo muy cierto, y mira que yo creo que soy de las más alivianadas de que conozco del gremio madres, padres de personas con autismo, y en estos días también me aventé un comentario en el que me dijeron, alto ahí, porque me dijeron, a ver, ¿qué más te gustaría que Regina haga, no? Uh-huh. Y digo, hemos sido juzgadas. Empiezan desde, es que tiene el madre refrigerador, cuando empezaba, no te estoy hablando hace 18 años, y obviamente ya se descartó esa cosa, ¿no? Pero sí, ¿madre refrigerador? Sí, los niños con autismo no tenían autismo, lo que pasa es que las mamás no los queríamos. Así se decía hace 18 años. No se estimulaba lo emocional. Exacto. Fíjate que todas las mamás que han vivido o vivieron, y todavía creo que hay eso, es que no tiene contacto con su hijo, no lo peló, entonces no desarrolló las habilidades sociales requeridas, y por eso autismo. Ajá, ¿no? Imagínese entonces, cargar con eso como padre. Ese rechazo, el rechazo en la escuela, ¿qué tal, no? Híjole, o sea, toda la vida te van diciendo, no puede y no va a poder, ¿no? De mi familia no puedo decir un rechazo, porque realmente han sido un amor, apoyando todas las locuras que a Regina y a mí se nos ha ocurrido y se nos han presentado, ¿no? Pero yo todavía me encuentro diciendo, es que quiero que Regina se peine sola, pero es mi culpa que no lo haga, ¿no? No he atendido ese punto. Porque le falta un corte de cabello y no la he llevado. Y en ese momento me dicen, porque ya ves que es la hija no reconocida de Amanda Miguel, ¿no? O sea, el cabello chino así largo. Sí. Es entre Amanda Miguel y Daniela Romo, o sea, ¿no? Entonces, no le he llevado a cortar el cabello, y en ese momento me dicen, deja de decir que es tu culpa. Y me cayó el 20 que aquí estoy con una hija de 21 años, después de haber fundado 2 asociaciones y trabajando, todavía echándome la culpa a mí, porque la sociedad nos enseñó que nosotros como papás tenemos la culpa, ¿no? Entonces, si no la has llevado es porque estás ocupada, porque estás organizando la actividad del 2 de él, porque estás haciendo esto, pues no porque te tiraba bien rascándome el ombligo, no, pero seguimos culpándonos, pero porque la sociedad nos enseña que nosotros tenemos la culpa. Híjole, soltar la culpa. Es lo más difícil. Sí. 1:40, tengo un corte, regresamos con más. Ro, ¿nos aguantas tantito? Sí, vámonos un corte y seguimos hablando. Hoy es 2 de abril, Día de la Concientización sobre el Autismo. ¿Sabías tú que los abrazos son Isabel y su café. Estás escuchando Cabo Mil Radio. Cabo Mil 96.3. ¿Te gustaría saber cuáles son tus derechos? Los talleres, diplomados y capacitaciones que impartimos en la plataforma Educa CNDH te ofrecen una diversa oferta en línea y sin costo. Conocer los derechos humanos te ayuda a prevenir que estos sean vulnerados. Inscríbete a educacndh.org.mx. ¿Qué esperas? CNDH, defendemos al pueblo. Este gobierno que ya se va destruyó el Seguro Popular, que sí funcionaba. Como presidenta, lo vamos a relanzar. Y si el gobierno no pudiera atenderte,
recibirás la atención en Muchas dudas. Si tienes algo que preguntarle a nuestras invitadas el día de hoy, 624-122-2124. Si quieres compartir un testimonio, mandarnos un audio, un mensaje, cómo has vivido o te has vivido con alguien cercano que tenga autismo, compártelo también. Creo que esta es una buena manera de ayudar. Y bueno, hablábamos de lo que siente un padre cuando recibe el diagnóstico. Hay una parte de culpa, hay una parte de miedo. Decía Francis, hay papás que se activan, como ella, que dijo, bueno, ocupo hacer algo, ¿no? Y hay papás que se encierran, que se bloquean. Y esto es también parte del duelo, ¿no? De este impacto fuerte de dolor emocional que se recibe y que muchas veces las capacidades de resiliencia o de reacción son distintas, ¿no? Hay varios puntos que quiero tocar. ¿Cuál es tu cartita a Santa Claus respecto al autismo, Francis? Quiero que nos digas también qué le pedirías a las familias que tienen a un niño con autismo, un joven, porque de repente a mí mi hermano no me dice nada. ¿Qué espera de mí? Lo único que sé es que le alegra que yo pueda tener esta cercanía con su hijo que otros no tienen. Ajá. Eso le da. Pero no me dice, oye, quisiera que no nos enjuiciaran o que no nos dijeran o que no nos pusieran en situación. Entonces, eso quisiera. Pero yo quisiera también que, Luzma, nos digas un poco cómo manejar esto de la culpa y el miedo. Fíjate que mucho tiene que ver con mover mi atención a lo que sí puedo hacer, porque el miedo me paraliza. Sí. Entonces, para empezar, necesito también informarme, porque mucho del miedo también es la confusión, el no sé qué hacer, qué va a pasar, qué repercusiones tiene. Entonces, yo necesito informarme, necesito estudiar, necesito comprender realmente qué es esto a lo que me estoy enfrentando. Y la culpa la voy a sustituir por mi capacidad de disfrutar a mi hijo tal como es, este hijo que tengo, no el que yo quería, no el que yo esperaba, no el que yo diseñé en mi cabeza, no, el que tengo enfrente de mí con sus particularidades y sus capacidades y sus sensibilidades, porque los niños autistas pueden ser muy sensibles y te muestran cosas, te enseñan, te educan en muchas cosas, pero si yo no estoy presente para ver lo que sí hay y lo que sí tengo, ni lo voy a descubrir, ni lo voy a saber, ni lo voy a disfrutar. Entonces yo necesito moverme hacia eso. Sí. Y algo que a mí me encantó de lo que compartió Francis es que ella conoce a su hija. Sí. Ella describe perfectamente a su hija, ella sabe qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué la calma, qué la altera, qué tengo que hacer. Entonces necesito convertirme en una experta de mi hija. Oye, ¿no crees eso también que se convierte como en... Entiendo, un experto conocer a tu hijo, y esto yo creo que aplica con espectro autista o sin espectro autista. Claro. Y esta parte del vínculo afectivo que te refieres, de disfrutar este camino con la persona que te tocó compartirla. Claro. Porque muchos papás tal vez no están dentro del espectro, pero no eran las expectativas, ¿no?, que tenían de hijos. Entonces, aún así, rescatar este vínculo afectivo creo que nos deja una tarea importante. Pero no se convierte tanta información que antes no se tenía y ahora se tiene en mayor exigencia. Como decías, el ejemplo del cabello, es que no le he enseñado porque no le he cortado, pero tú sabes que sí hay un proceso en el que podrá eventualmente aprender, pero si no te ocupas de él, pues es tu culpa. Exacto. Y es cansado también. Es muy cansado. Uy, no sabes cuántas veces yo he querido tirar la toalla. Sí. O sea, ha sido agotador. Aparte, por ejemplo, la adolescencia de Regina fue terrible. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Se puso muy agresiva. Con los cambios hormonales. Exactamente. Literal, me costó 3 discos de las cervicales. Sí. Para cuando terminó la adolescencia, pude tomar la decisión, aunque ya tenía 5 años sabiendo que me los tenía que operar, por contenerla a ella, por cargarla, por lidiar con todo eso, pero no, tampoco me podía operar porque si en una de esas rabietas me movía el cuello, pues ahí va un tornillo a la médula. Entonces, lo acabo de hacer apenas el año pasado, que la adolescencia ya pasó, somos adultos todos, la felicidad regresó al hogar, sí, ¿verdad? Entonces, dejemos de romantizar el autismo también. Okay. Veámoslo como nos vemos todos. Sí. Así, entonces tiene sus cosas muy chidas y tiene sus cosas muy difíciles, no tan chidas y muy difíciles, ¿no? Sí. Entonces, dejemos de romantizarlo. A las familias les pido que hagan eso, que vean que pueden hacer las cosas, dejen de verlos como niños toda la vida. Yo te acabo de mencionar el ejemplo de Regina, no se peina sola, puede hacerlo, pero ahorita te digo, estamos en una crisis de greñas, pero se baña sola y recordemos que Regina tiene
de la discapacidad con más necesidad de apoyo que hay. No es un autismo verbal, funcional. No es funcional, o sea, ¿no? Pero Regina se baña sola, se viste, se rasura, se lava los dientes, cocina su comida, lava su ropa, tiende su cama, limpia su cuarto, sí pueden, ¿sí? Entonces de repente nos encontramos con familias que no ven esa parte de que, pero como te decía hace rato, en su infinito amor, no ven que lo puedan hacer. Entonces tenemos chavos de 20 y pico, 30 y pico, lo que tú quieras, con la mamá bañándolo, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando la mamá no esté? Sí, también tienen que conquistar una independencia. Y es su derecho y es nuestra obligación dársela. Exacto. En todos los aspectos, sí. ¿No? Porque aparte, si no le vas a truncar la vida a alguien más que la va a tener que estar bañando, porque yo no le enseñé a bañarse sola. Claro. ¿No? Y generalmente es un hermano. Y él no pidió venir a este mundo a cuidar a una persona con discapacidad. Claro. Y entonces él tiene también derecho a hacer su vida, a viajar, a casarse, a tener una familia. Entonces a las familias vamos poniéndonos las pilas por darles esa independencia que aparte los hace muy felices. Tú los has visto en casa, Ramé. Sí, trabajando y ellos fascinados, ¿no? Claro, sí, esta terapia ocupacional que todos necesitamos eventualmente, ¿no? Sí, pero a veces implica que yo me quite. Sí. ¿No? Y que yo me quite fuerte. Y que confíe en que tú puedes. Sí. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo. Sobre todo si tienes miedo. Y sobre todo culpa, si tienes patrones de control. Claro. Que se exacerban con el miedo. Y recordando que además tienes que disfrutar el camino. Aparte. Además. Oye, y verte bien, como dicen, ¿no? Claro. En el Inter, aparte, todavía te tienes que ver bien. Claro. Sí. Pero fíjate que creo que una de las claves es el amor. Sí. ¿Sabes? Si pongo mi atención en cuánto amo a esta persona que está siendo mi responsabilidad cuidar, el amor lo facilita todo, porque a pesar de que yo pueda estar físicamente cansada o exhausta o lastimada, como comparte Francis, regresas al amor que tienes por tu hija y te mueves. Sí. Es el motor. No, y puedes moverte. Y también hay quien no se pueda mover y no significa que no ama, ¿eh? Claro. Oye, pero es que no tenemos que hacerlo solos. Exacto. Esa parte es muy, o sea, los papás o mamás que nos dan la noticia y ¡fum! Soy yo soldado, todo lo puedo y me convierto en terapeuta y en nutrióloga y en psicóloga. No, búscate una red de apoyo. Sí. Y la red de apoyo pueden ser terapeutas, puede ser la maestra de la escuela, puede ser la vecina que se tome un café contigo y te escuche llorar un día que estás muy cansada. Claro. Pero tú necesitas sacar ese llanto y que te escuchen para poder estar bien al día siguiente y seguirle. Porque la chamba es para toda la vida. ¿Qué le puedes decir a las familias? A la red de apoyo, dices, no estoy sola, pero bueno, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Yo soy una tía con un sobrino con autismo. ¿Cuál sería la tía ideal? La mía. Uno, infórmense bien sobre qué es el autismo, pregunten qué tanto puede hacer, cómo ayudar, pregunten por no nada más la persona que tiene la discapacidad o el autismo, pregunten por el resto de la familia cómo están, sí. ¿No? Es un duelo no nada más para los padres, también es para todos. Uy, a mi papá le tomó 10 años aceptar que su nieta tiene autismo. Fíjate. Y pasa también que de repente hay cierta quiero decir, normalidad o cotidianidad, porque ya te acostumbras, aceptas, conoces, y de repente algo sucede y se reabre la herida. Claro. Sí, tiene una crisis, se enoja, hace algo, entonces todos vivimos esta incomodidad y este dolor. Sí. Y normalmente suele ser en reuniones familiares, tengo que decirlo. Yo creo que perciben la tensión que esto implica, claro. Y como son tan sensibles es cuando estalla la bomba, y a todos nos duele. Y eso casi no lo hablamos, fíjate. No, y es bueno escuchar también al resto de la familia y que se expresen, porque generalmente voy yo de llorona y me siento así, y yo le preguntaba a mi mamá cómo se siente sobre Regina. Sí. Le preguntaba a mi hermana cómo se siente sobre Regina. O sea, también ellos están en un duelo. Claro. ¿No? Y también creo que, te digo, la familia no es nada más la de sangre. Yo, por ejemplo, tengo una familia de amigos aquí en Los Cabos porque pues mi mamá y mi hermana están en La Paz, pero por ejemplo, si yo me enfermo, imagínate, pero gracias a Dios tengo esa red de apoyo que me llevan las medicinas y me llevan el caldito de pollo y, o sea, ese es un apoyo. Y hay que aceptarla
y agradecer. De hecho. Porque a veces no se acepta tampoco. Pero de bueno. hecho, pero Oye, Francis, rápidamente ya para concluir. ¿Cuáles son tus miedos hoy con Regina de 21 años? Regina ya tiene 21, ya puede beber también en Estados Unidos. ¿Y puede beber? Mira, te voy a ser bien sincera y espero no ser eliminada en las redes sociales. Yo le he ofrecido una cerveza, pero ella no se la ha querido tomar. Ok. Dice que ella toma cosas más fuertes. No, no es cierto. Que de tequila para arriba. Sí. No, nunca ha tomado alcohol, ¿no? Pero si en algún momento se presentara, Claro. yo no tengo problema. Es un tema complejo porque son seres humanos que tienen necesidades igual sociales, sexuales, que lo hemos platicado en otros programas de hace tiempo, ¿verdad? Y muchas veces cuando se habla de alguna discapacidad o temas del espectro, pues se cree que se anula todo eso. No, señores. No, claro. Exacto. Pero tienen derecho. Ahora, Exacto. temores sobre Regina. Ajá. Necesito acabar ese proyecto antes de morirme. Necesito saber que ella va a estar bien, feliz como está ahorita, realizada, con personas que la quieren y que la aceptan el día que yo no esté, ¿no? Y que su hermano va a estar bien, que no va a sacrificar su vida. Okay. Yo creo que esa es mi preocupación más grande. Uh-huh. De ahí en adelante, la verdad es que Regina me ha callado la boca en todos los sentidos. O sea, todo lo que les acabo de decir que hace Regina, yo hace 15 años no me lo hubiera imaginado. O todo lo que los doctores tal vez dijeron que no iba a lograr. Hoy estaba releyendo el diagnóstico de Regina, el que me dieron hace 18 años, van a ser este 30 de junio. Y desgraciadamente ese doctor ya falleció porque me hubiera encantado llevarle a Regina para que la viera ahorita. Sí. ¿No? Sí. Sí, o sea, otra cosa. Pero sigo aprendiendo, porque por ejemplo ahora que tuvimos el Congreso de Discapacidad, vino una terapeuta ocupacional de Estados Unidos que la conoce de hace tiempo, Regina, me dice, está súper bien, o sea, la veo increíble, y yo así, estrellita para mamá. Claro, ¿no? claro, O sea, bien, trofeo para mamá, trofeo. No hay para cosa mamá. que le dé más satisfacción a cualquier madre o padre que elogien a tu hijo. Que te Pero digan, va muy bien, logró esto. Oye, qué educado. Oye, Rizo. Pero qué tal que en eso me dice, ¿y en qué momento va a empezar a andar sola en la calle y a hacer su súper y a moverse en transporte público? Y yo así de, mi primera reacción es, no, Regina no va a hacer eso, ¿no? Y me fui. Al día siguiente me desperté y dije, a ver, hace 15 años dijiste, Regina no se va a bañar sola, Regina no va a hacer su comida, Regina no va a lavar, y lo está haciendo, ¿no? Claro. Entonces, órale, mamacita, a comprar la cangurera que te dijeron que tenías que comprar y a empezarle a preparar la identificación para que y enseñarle a que si se pierde busque una mujer para entregarle la identificación. No hay fin. Mi punto es que no hay fin. Entonces, ese es otro mensaje para las familias. Escuchen al equipo terapéutico, porque las mamás y los papás somos como ratoncitos en un laberinto y no vemos para dónde vamos. Claro. Pero los terapeutas son los que están arriba y nos dicen, a la derecha, a la izquierda, derecho, 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 alto, alto un tiempo, sí. A la derecha otra vez. O sea, ¿no? Sueños, Francis. Tu sueño, tu cartita Santa Claus, tu todo. Aviéntalo, decrétalo, ahora. El centro, como ya lo hemos platicado, donde tengamos el área de capacitación como la que tenemos ahorita, pero bien hecha. Queremos hacer algo más grande con Casa Rampia. Así es, los talleres, porque estamos preparando a los jóvenes para integrarse a la vida laboral en empresas socialmente responsables, pero hay casos en los que sus habilidades no les van a permitir integrarse a la vida laboral en una empresa. Entonces, formar esos talleres donde ellos se puedan contratar y generen sus ingresos. Y la residencia. Perfecto. La residencia donde ellos vivan, de no galerones como se usaba antes, sino mini depas para dos chavas, torres de sí. Mini depas, otra que para ya chavos. Sucede en otras partes del mundo. Esto no creen que esté inventando nada. Para nada, claro. ¿No? Entonces mi sueño es ese y que Regina tenga su depa donde me pueda recibir y estén los chavos en capacitación y estén los talleres y todo bien padre. Tengo que irme a un corte, no sabes cómo les agradezco este tema. Nos llegaron algunas preguntas. ¿Qué pasa si una persona autismo viola la ley? Por ejemplo, ¿se juzga de la misma manera o no? Si comete un error, etcétera. Y dos, ¿se medica el autismo? Nos preguntan. Para los impulsos en algunos casos, no necesariamente. Por ejemplo, Regina no usó medicación hasta la adolescencia. Uh-huh. Y ahí sí hubo que darle unos neuromoduladores para los impulsos. Uh-huh. Y obviamente toma medicamentos para la epilepsia y eso, pero no en todos los casos, pero sí generalmente en la adolescencia es necesario y llegando a la adultez se claro. Baja la medicación, ¿no? Hablamos luego de lo de las leyes y el autismo. Claro Conclusión sí. Rápido, Luzma. Hay que
informarnos, hay que involucrarnos, hay que ayudar, hay que acercarnos a las familias con un integrante autista y preguntar qué necesitas de mí, cómo te puedo ayudar, no tener ese miedo restrictivo del juicio o de la indiferencia, ¿no? Entonces es involucrarnos para integrarnos nosotros también al mundo autista. Porque siempre se habla de la integración al revés, ¿no? Ellos se tienen que integrar al mundo de nosotros, pero ¿en qué momento yo me detengo a por lo menos tratar de entender el mundo que ellos viven? Claro. Pues nos queda todavía mucho por hacer, pero les agradezco compartirlo. Francis, redes sociales y número de contacto si quieren apoyar a Casa Ramé, conocer de su labor o simplemente comprar como yo, que soy adicta a las velas que hacen todos los chicos de Casa Ramé. Me trajeron una de regalo hoy. Gracias. Número de contacto. 624-12-802-58. También está la página casaramé.org y en redes sociales nos encuentran igual como Casa Ramé en Facebook y en Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias. Escucha a Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.